Ciencias Naturales, Unidad 3, Tema 1. Reproducción humana. Sistema reproductor femenino. Reproducción humana. En esta parte de la unidad hablaremos varios temas que debemos analizar con responsabilidad y con el caso de la edad que a ustedes les corresponde. Pero siempre el conocimiento es muy importante, entonces yo sé que tienen la madurez suficiente para poder comprender y entender cada dato que debamos conocer. Entonces, en el ser humano, la función de reproducción es un componente de la sexualidad que permite adquirir un rol trascendente en el desarrollo personal y en la evolución. Igualmente, entonces recordemos que también nosotros como seres humanos tenemos un desarrollo que es el desarrollo personal como individuos, el que es de crecimiento, pero también una evolución personal que podríamos tomarlo también como nuestra mentalidad. Entonces recordemos que tenemos una edad física, por ejemplo que ustedes tienen 13 años, deberían de tener su edad acorde a los 13 años mentalmente, pero hay personas que son un poco más inmaduras o personas que son un poco más maduras. Esto depende del desarrollo que hayan tenido en su crecimiento. Entonces dice que para realizarlo, la reproducción, los seres humanos poseen órganos especializados que constituyen el sistema reproductor, tanto el masculino como el femenino. Nos especializaremos en reproductor femenino. El sistema reproductor femenino es el encargado de producir los gametos femeninos u óvulos. Albergan el óvulo fecundado o cigoto y crear las condiciones necesarias para que el cigoto crezca. Es la unión del esperma y el óvulo que forman el cigoto, la primera célula para desarrollar a un ser humano, al bebé. Para que ésta crezca, se desarrolle y forme una nueva persona. Para realizar estas labores, el sistema reproductor femenino está formado por los órganos genitales externos y los órganos genitales internos. También glándulas anexas. Esa es la parte. Están los genitales externos, los genitales internos y glándulas anexas. Entre los órganos genitales internos comprende los ovarios, las trompas de falopio, el útero y la vagina. Veremos cada uno de ellos en esta ocasión. Los ovarios son dos órganos situados en el abdomen, de forma y tamaño parecido al de una almendra grande. Son estos de acá. Sus funciones son la producción de óvulos y producción de hormonas sexuales. La primera función, producción de óvulos. Los óvulos se forman dentro de los folículos ováricos. Estos folículos son pequeños grupos celulares en donde los ovocitos sufren meiosis para convertirse en óvulos. Entonces acá su primera función es pasar de la parte de acá, que sería el ovario, producir el pequeño óvulo, y es la primera función que tiene, producirlos. Aquí podemos ver todo el desarrollo del crecimiento del pequeño óvulo hasta llegar a la parte de acá. Ya lo veremos más adelante especificando cada una de esas etapas. Luego está la producción de hormonas sexuales. Está a cargo de las células que forman las envolturas del folículo ovárico. Se producen dos tipos de hormonas. Una de ellas es el estrógeno, que estimula el desarrollo de características sexuales femeninas. Entonces podemos observar que en la parte de acá, como estábamos hablando, en los ovarios, se producen óvulos, pero también producción de esas hormonas, y entre ellas está el estrógeno,
que en el caso acá dice que son las hormonas más frecuentes para las mujeres. El estrógeno es un mensajero químico que producen los ovarios que desempeña un papel central en la regulación del ciclo menstrual y la reproducción. Entonces, el funcionamiento sería que es producida por los ovarios, navega en el torrente sanguíneo y estimula y controla muchos órganos del cuerpo. ¿Por qué es importante? Porque apoya al ciclo menstrual y la reproducción. En segundo lugar, el estrógeno regula diversos procesos como la densidad ósea, la salud del corazón, el metabolismo, los niveles de colesterol y mucho más en el caso de las mujeres. Seguimos con las trompas de falopio u oviductos. Son dos conductos que se extienden desde el útero hasta los ovarios. Entonces las trompas del falopio serían toda esta parte de acá. Esos pequeños tubos por donde va a pasar el pequeño óvulo del ovario hacia el útero. El útero o matriz es un órgano muscular en forma de pera en donde se desarrolla el feto durante el embarazo. El interior del útero está tapizado por una membrana mucosa llamada endometrio, que desempeña un papel importante en la menstruación y el embarazo. El extremo inferior del útero constituye el cuello o cervix, por medio del cual se comunica con la vagina. Entonces, en esa imagen que podemos observar, el pequeño GIF de acá, esos como pequeños pelitos, es esa mucosa que se llama endometrio. Entonces, esto se encuentra en toda la orillita acá, pegado al útero, donde se va a adherir el óvulo, en el caso para que sea fecundado. Al no ser fecundado, sale por acá en forma de sangre. Entonces, en la parte de acá sería el cuello, el cuello uterino, y acá sería la parte de la vagina. La vagina solo llega hasta acá, el pene solo puede llegar más o menos en esta parte. Y de acá él expulsaría el esperma para que él pueda viajar hasta encontrarse con el óvulo y caer en la parte de acá, que es el útero o matriz. Bueno, seguimos también con otras partes, como la vagina en específico. La parte de acá, como mencionamos. Dice que es un conjunto tubular musculoso y elástico de 7 a 9 centímetros de tamaño o longitud. La vagina es un órgano de gran importancia en la función reproductiva. Recibe el semen durante el coito o copulación, el acto sexual, ¿verdad? Y si hay fecundación y gestación, forma parte del canal del parto, ensanchándose gracias a su elasticidad, porque tiene bastante elasticidad, para posibilitar el nacimiento del bebé. Si no hay fecundación, permite la salida del flujo menstrual, convertido en forma de sangre, ¿verdad? Entonces, esta es la parte de la vagina por fuera. Y vamos a especificar cada una de sus partes externas. Los órganos genitales externos que podemos observar en la vagina son los labios menores, son estos de acá, son los más pequeños que recubren a la entrada de la vagina. Están los labios mayores, son los de acá, los más gruesos y están más a simple vista de la piel. Luego está el clítoris, la parte con mayor sensibilidad, en la punta de acá, donde están los labios menores, hasta la puntita, ese es el clítoris. Y el meato urinario, que es la parte por donde sale el orín. El orificio de acá es el orificio de entrada de la vagina, ¿verdad? Y acá vemos el ano, solo para ver la disposición de tamaño entre él y la vagina. Tienen también las glándulas anexas. Estas serían las vestibulares y las mamarias. Las glándulas vestibulares son dos.
Las menores se ubican debajo del orificio de la uretra y las mayores se encuentran a cada lado del orificio de la vagina. Estas áreas de acá. Entonces estas glándulas, dice, de mayor tamaño, miden más o menos 1 centímetro y no son como palpables, no se pueden sentir. Se localizan en esta parte posterior del vestíbulo, en la vagina, están como por dentro. Y esas glándulas, la función que tienen es lubricar la zona vestibular para que tenga lubricación la vagina y evitar un montón de enfermedades. Siempre debe tener cierta lubricación y no deben de usar tampoco jabones con bastantes químicos porque puede dañar esa lubricación y el pH. Es una parte muy delicada y que las mujeres deben de cuidar bastante y tener bastante higiene en ella. Luego están las otras glándulas, que son las mamarias. Estas están formadas por numerosas bolsitas o alvéolos en donde se produce la leche, la cual se acumula en los senos lactíferos y es llevada al pezón por varios conductores. En la imagen que podemos observar es una imagen real de las partes de las bolsitas de alvéolos que mencionamos, donde produce la leche y van a través de los conductos hasta salir al pezón. Este es un cuerpo humano real de una mujer. Y es la parte del pezón, del pecho. En esta imagen observamos un poco mejor el pecho, estas glándulas de acá que serían los alvéolos que producirían la leche que va a salir acá en el pezón a través de los conductos. El pecho también tiene grasa alrededor y un poco de musculatura. La tarea número 1. Dice que en el sistema reproductor femenino van a elaborar una tabla con la estructura y función. Entonces vamos a hacer una tabla que tengan los títulos de estructura y función. La estructura un poco más pequeña y la función un poco más grande porque deben especificar como para qué sirve. Por ejemplo, la primera estructura que estuvimos observando eran los ovarios. Entonces escribimos ovario. Y entonces pueden definir el ovario, para qué sirve, cuál es la función, ¿verdad? Lo más resumido posible y entendible. Luego, trompas del falopio. Y así. Y escriben cada uno. El útero. La vagina. Y hay más, ¿verdad? Recuerden que también están las glándulas vestibulares y las glándulas mamarias que las pueden colocar también porque apoyan en la cuestión de esas glándulas anexas que sirven para la producción del ciclo de reproducción de la mujer. Y es muy importante que esté regular. Entonces esa es la simple tarea, solo escribir la estructura y una función. Es como un pequeño resumen en la tabla.